como expresaban los salmistas, ¿no? Como bendecían al Señor con los cantos. Y ahora tenemos la oportunidad también de escuchar y de leer la palabra de Dios. Y vamos a estar viendo el libro de... ¿Cuál? Santiago. Muy bien, el libro de Santiago, capítulo 5, ¿verdad? Ya estamos llegando al final. Estamos llegando al final del libro de Santiago. Y Dios ya está poniendo también mi corazón para ver el próximo que vamos a estar viendo los domingos. Así que el libro de Santiago vamos a estar viendo y vamos a finalizar obviamente este libro. Y entonces ya el capítulo 5 es el final del libro. Y vamos a leer y vamos a estar viendo del versículo 7 al 12, pero vamos a estar enfocándonos en el 7 y 8 en el día de hoy, ¿sí? Vamos entonces a leer versículo 7 al versículo 12. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Verso 8, lo pueden leer ustedes, por favor. Porque la venida del Señor se acerca. Voy a leer yo uno y después el otro ustedes. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Verso 12, todos juntos. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. En este domingo vamos a ver aspectos de esa paciencia y hoy vamos a ver que la paciencia es necesaria para toda la vida cristiana, la paciencia es durante toda la vida cristiana, hasta el fin de nuestra vida, ¿ok? La paciencia, vamos a ver acerca de eso en el versículo 7 y 8. Y antes de continuar, recuerden que Santiago le estaba escribiendo a una audiencia de judíos que fueron dispersados, que estaban pasando por pruebas, ¿verdad? Por diversas pruebas. Y esas pruebas son circunstancias difíciles, son situaciones adversas en sus vidas. Esas pruebas, ¿verdad?, venían porque ellos eran extranjeros, porque había persecución, porque había opresión de parte de ricos, como vimos en el versículo 1 al 6, porque había injusticia, como lo hay en un mundo caído, en un mundo de perversidad, donde el pecado abunda, ¿verdad? Y ellos estaban allí, y es cierto, porque vamos a leer después, pero en el mundo tendremos aflicciones. Y ellos no solamente tenían diversas pruebas, sino estaban pasando tiempo de dificultad, porque también tienen una batalla interna, que es contra la carne, la concupiscencia, ¿verdad?, que lleva a ser tentado, a querer hacer el mal, querer desear el pecado. Entonces ellos estaban pasando por ese tipo de dificultades y Santiago le escribe a ellos con este propósito. En ese contexto de todo lo que mencioné, de persecución, de opresión, de injusticias, ¿verdad?, de dificultades, es más fácil rendirse ante la prueba. Lo difícil es seguir en la prueba. Es más fácil caer o ceder a la tentación que resistir o huir de la tentación. Por eso Santiago le está tocando este tema nuevamente. Tengan, ¿qué cosa? Paciencia. Tengan paciencia. Los cristianos de hoy en día, nosotros, los cristianos de Iglesia Vida Abundante, necesitamos tener paciencia. Tenemos que aprender paciencia, tenemos que adquirir paciencia. Los cristianos necesitan paciencia para madurar y continuar en esta carrera de la fe. Porque muchos pueden comenzar, una frase, ¿no?, como dice, muchos comienzan, pocos son los que terminan, ¿no? Queremos nosotros comenzar bien y queremos terminar bien. ¿Amén? Amén. Yo quiero seguir hasta el final.
¿verdad? Y por eso Santiago le está diciendo, tengan paciencia, tened paciencia, porque en este mundo que es difícil de vivir, en un mundo de prueba, de dificultad, hay que tener paciencia, hay que aprender a tener paciencia. Así que vamos a ver el primer aspecto del versículo 7 y 8, que es tener paciencia en toda la vida cristiana, en toda la vida cristiana. ¿Por qué? Porque hay un evento al final de nuestra vida cristiana, ¿verdad? Acá, que Santiago hace referencia. Y ese evento es la venida de Cristo. Entonces, es tener paciencia en toda la vida cristiana o hasta la venida de Cristo. También puede ser. Pero antes de ver esos dos versículos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor de su guía y sabiduría a través de su Santo Espíritu. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por estar abriendo tu palabra con total libertad, sin temor a represalia de parte del gobierno o de parte de grupos extremistas. Ayúdanos, Señor, a que esa libertad, Señor, sea algo que apreciemos y te demos la gloria y la aprovechemos para nuestra edificación, Padre Celestial. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz y no vuelve vacía jamás. Vas a hacer cumplir con tu palabra, Señor, vas a cumplir tu propósito por el cual tu palabra es enviada. Gracias, Dios, por tu promesa, por tus verdades en el cual podemos confiar. Aún a pesar de que tengo limitaciones, aún a pesar de mis fallas humanas, aún a pesar de mi falta de dones y habilidades, sabemos que tu palabra tiene poder y autoridad absoluta en sí misma. Gracias, Dios, porque este pueblo se reúne para escuchar tu palabra, por estar en otro lugar, por estar haciendo otras cosas, pero ha decidido de su voluntad, ya sea buena o mala gana, pero ha decidido estar acá. Y si está aquí es por una razón, que tú lo sabes. Y te agradecemos, Dios, y que le sea edificación. Y si no conoce a Cristo, que no es salvo, que hoy reciba salvación en su vida, y su vida pueda ser transformada y cambiada, así como lo fue la mía, Padre Celestial. Gracias, y dejamos todo en tus manos, en nombre de Jesús. Amén y amén. La paciencia es hasta la venida de Cristo. Es como cuando uno está jugando un partido de fútbol, ¿verdad? Y tiene que correr los 90 minutos, o los 40 o 60, ¿verdad? Que se ha establecido el partido, y hasta que no se dice, el árbitro no toque el silbato o el pitido, no se deja de correr, ¿verdad? Tristemente, cuando jugamos partido de fútbol, nosotros de vida abundante, cada vez que jugamos, ¿verdad? Dejamos de correr a los 40 minutos. Y faltan los últimos 20 y siempre para. Pero no, nos falta paciencia, se podría decir. Pero es así, ¿no? El cristiano tiene que tener paciencia hasta la venida del Señor. Eso es lo que te dice. Por tanto, hermano, tener paciencia hasta la venida del Señor. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es paciencia? ¿Qué es paciencia? Esperar el colectivo y que pase, ¿es eso así? O esperar una fila del banco hasta que me atiendan, o esperar en un negocio, en un súper, y eso es, soy una persona que tiene paciencia. Bueno, aquí se está refiriendo Santiago. Este término se traduce en otros pasajes, ¿verdad? Se traduce de otra manera, como la paciencia, la longanimidad, tardo para la ira, sufrido, lento para enojarse, clemencia, ¿verdad? Y es un término que se le atribuye también una cualidad que tiene Dios, que es clemente, ¿verdad? Que es un Dios de longanimidad. Entonces, ¿qué es paciencia? Se refiere más a la tolerancia al sufrimiento de las pruebas. Es la tolerancia al sufrimiento de las pruebas. Es el control del temperamento, a no reaccionar mal, porque tiene tolerancia a ese sufrimiento que viene en las pruebas, en las circunstancias difíciles. Vimos ya Santiago capítulo 1 que hay que tener gozo, ¿verdad? Cuando nos hallamos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Esa paciencia es diferente a esta paciencia, es similar, digamos, pero es diferente en el hecho de que esa paciencia es de perseverar, de continuar, de seguir, de tolerar, de avanzar aún a pesar de circunstancias difíciles. Pero esto es más acerca de tolerar al sufrimiento, ¿verdad? De no ponerse mal, no reaccionar mal, no quejarse, no irritarse, no echar la culpa a Dios cuando me pasan cosas malas, ¿verdad? Se refiere a eso. La cuestión es que
si hablamos de tolerancia al sufrimiento, ¿verdad? Hoy en día, por la sociedad, hay muchas, póngale Argentina, pero más que nada Occidente, todo se hace para hacer todo más cómodo, ¿no? Y menos sufrido. Esa es la realidad, ¿no? Me duele algo y nomás quiero tomar algo, ¿no? Me duele la cabeza y nomás quiero tomar algo para que se me pase. Y tenemos poca tolerancia a ¿qué cosa? Al sufrimiento, ¿no? Poca tolerancia al sufrimiento. Ahora, como cristianos, también tenemos que examinarnos. ¿Cómo es mi paciencia ante la dificultad? ¿Cómo es mi paciencia, mi tolerancia ante una circunstancia difícil y adversa? Cuando me suceden cosas malas o cuando el mundo hace cosas malas a los cristianos. Hola, eso va a pasar. La persecución es normal en la vida cristiana. Debe ser algo normal en la vida cristiana. Y algo que vimos en Santiago 4 es que no debemos ser amigos de ¿quién? De este mundo, ¿no? Tenemos que ser enemigos de este mundo en cierta forma. Tenemos que no ir a favor de los valores de este mundo. Porque el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de ¿quién? De Dios. Entonces, sufrimiento vamos a tener. Sufrimiento en las pruebas vamos a tener. Es así. Y es por eso que esa paciencia es necesaria. Esa paciencia es necesaria porque en Juan 16:33 dice, en este mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? Por eso dice, confía en mí, ¿verdad? Yo he vencido al mundo, en mí tendré paz. Pero en este mundo tendremos aflicciones. Sabemos que ya les mencioné, Santiago 1:2, habla de diversas, ¿qué? Pruebas. Hay pruebas de diferente tipo, diferentes los colores, para toda situación. Hay un montón de pruebas. Y si podemos enumerarlas, hay un montón. Hay diversas pruebas. Ahora voy a leer Hechos 14:22. Si quieren ir allí, amén. Hechos, el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 22. Dice lo siguiente. Pablo, confirmando y animando a los cristianos de la iglesia donde él iba fundando, donde él iba estableciendo liderazgo, menciona lo siguiente. Hechos, capítulo 14, versículo 22, lo leemos todos juntos, en voz alta. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿A través de qué? De muchas tribulaciones. Entonces, cuando la iglesia está muy cómoda o está muy tranquila, es porque no está, la verdad, así un síntoma, no está viviendo una voluntad de Dios obediente, radical, ¿verdad? Y al pie de la letra lo que dice la Biblia. Porque la realidad es que van a haber tribulaciones por seguir a Cristo. Van a haber tribulaciones por hacer la voluntad de Dios. Satanás declara guerra al cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios. Satanás, ¿sabe el alcance y el daño que hizo Satanás a quién? A Job. Cómo le quitó sus hijos, cómo le quitó todo lo que tenía, cómo le quitó su salud cuando Dios se lo permitió. Entonces Satanás declara guerra al cristiano. El mundo declara guerra y es enemigo de Dios. Entonces, es necesario que entremos al reino de los cielos a través de ¿qué? De muchas tribulaciones. Entonces, nuevamente le digo, ¿es necesario la paciencia? Sí. Es necesario obedecer este mandato de tener paciencia. De tener paciencia. Porque la vida no es fácil, la vida es difícil. La vida no es cómoda para el cristiano, es incómoda. La vida del creyente ha sido difícil siempre, ¿no? El cristiano que quiere vivir en la voluntad de Dios es difícil. Y no hablo solamente de materialismo. Puedes tener muchas cosas como Abraham, puedes tener muchas cosas como Job, pero aún se vuelve difícil en muchos aspectos de la vida. No ha sido fácil, por ejemplo, para los esclavos que creían en Jesucristo en el siglo XVIII, ¿verdad? Y tenían los amos norteamericanos, sí, que muchos lo oprimían, le daban latigazos y todo. No era fácil.
No es fácil para los esclavos creyentes en el primer siglo, ¿verdad? Que no tenían libertad, no tenían tanto derecho como nosotros tenemos hoy en día. ¿Y qué es lo que le mantenía? Bueno, la paciencia, el tolerar, el seguir, el tolerar ese sufrimiento, esa opresión que no se acabó en esta tierra, ¿verdad? Porque Lázaro murió pobre, murió comiendo y peleando por la migaja de lo que caía y lo sobraba del rico. ¿Se acuerdan de esa historia? No es que vino, se hizo millonario y cambió su vida, no, porque la esperanza no está acá. Y la paciencia te hace tener esa constancia hasta la venida del Señor, o hasta que Cristo nos lleve a su presencia. Es necesario que obedezcamos ese mandamiento. Y debemos tenerla hasta la venida de Cristo. Debemos seguir hasta el gran día. No debemos desanimarnos y perder la fe. Oh, porque me fue mal en el trabajo. Oh, porque en mi familia está todo mal. Voy a enojarme y alejarme de Dios. No tengo que tener paciencia, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿para qué tolerar esto? Pero no, acá vemos en su palabra que hay que tener paciencia hasta el día de Cristo. Toda la vida cristiana. Tengo que mantener mi fe. Tengo que seguir, continuar, tolerando aún cosas malas en mi vida. Ese día va a ser un día glorioso, cuando Él venga a buscar a su iglesia. Y yo espero ese día, ¿no? Y confío en que Él me va a llevar, porque he confiado en Él como mi Señor y Salvador. Pero quiero que me lleve bien. Quiero yo haber empezado bien y terminar bien. Cuando ya toque ese silbato, esa trompeta, ¿verdad? La trompeta final, yo quiero que me encuentre bien el Señor, haciendo su voluntad, haciendo su obra, ¿verdad? ¿No tienen ese deseo, hermano? De que cuando Cristo ya diga, hasta acá llegamos, hasta acá llegó el tiempo de la iglesia y nos lleva a su presencia, nos encuentre bien, soportando las pruebas, siguiendo hasta el final. Qué feo sería que nos encuentre alejado del Señor. Qué feo sería que nos encuentre irritado, enojado, ¿verdad? Echándole la culpa y responsabilidad a Dios de todo lo que nos pasa. Qué feo, ¿no? Qué feo sería eso. Ese día va a llegar y nuestra paciencia debe llegar hasta ese día, debe durar hasta ese día, hasta la venida de Cristo. Muchas veces nos desanimamos, nos quejamos, ¿verdad? Nos enojamos, nos irritamos, nos frustramos. Le preguntamos a Dios, ¿por qué a mí, Señor? ¿Verdad? Mirá, yo que te sirvo, yo que hago las cosas bien, mirá. Y aquel que anda mal, y mirá cómo anda disfrutando de esta vida y haciendo cosas buenas, disfrutando de los deleites y aún haciendo cosas malas, ¿verdad? Y eso es porque no tenemos, ¿qué cosa? Paciencia. No estamos teniendo paciencia en nuestra vida. No estamos aguantando, no estamos resistiendo. Somos cristianos impacientes. Queremos que acá se nos dé la gloria. Queremos acá disfrutarla. Queremos ser el primero acá. Queremos ser reconocidos acá, ¿verdad? En cualquier ámbito. Queremos la aprobación de este mundo, acá la aprobación de este mundo, el mismo mundo que crucificó al Señor Jesucristo, ¿no? Y nosotros esperamos su aprobación, su reconocimiento. Queremos que el mundo sea comprensivo, los que nos rodean, que sean comprensivos con nosotros. Queremos que nos traten bien. No queremos tener enemistad con el mundo, queremos tener cierta amistad con este mundo. No queremos que se nos burlen por ser cristianos. Es por eso que no vamos con la Biblia tal vez al colegio o venimos acá a la iglesia y exponemos la Biblia, o tal vez como yo antes cuando venía y tenía una cierta resistencia, ¿no? Decía, la Biblia la pongo en mi mochila, ¿no? Porque no quiero que me vean. Pero después hubo un tiempo donde quise ya dejar eso, porque había leído un versículo que no hay que avergonzarse del Evangelio. Y me puse a leer la Biblia en el colectivo y se rieron un par de chicos, ¿no? Y me levanté y le pegué. Esa parte no. Y yo me decía, mirá, la vez que quiero leer la Biblia en el colectivo, era la primera vez que me puse a leer la Biblia en el colectivo, se ríen y se burlan, ¿no?
Y yo me bajé del colectivo así como extraño. O sea, ¿qué estoy haciendo algo malo? No estaba haciendo algo malo. Gracias al Señor, seguí leyendo en otra ocasión y nunca más se me rieron, pero yo creo que eso, no sé, puede haber sido Satanás, ¿no? ¿Verdad? Usar para desanimar a un creyente que quiere leer la Biblia en un colectivo no es algo malo, es algo bueno. Pero no queremos que se nos burlen por ser cristianos. Debemos resistir, aguantar hasta la venida de ¿quién? De nuestro Señor, de Cristo. Tenemos que tener paciencia, eso queda claro. Ahora, ¿cómo tenemos paciencia? ¿Cómo tenemos paciencia? ¿Cómo podemos tener esa resistencia ante las pruebas, esa resistencia al sufrimiento? Y seguir. No ser uno que abandona, no ser uno que deja en el camino, no ser uno que se queja, que se enoja, que se frustra, que se irrita, que le echa la culpa a las personas, ¿verdad? De lo que nos sucede, o a Dios incluso. ¿Cómo? Bueno, primero que nada, teniendo esperanza. Teniendo esperanza. Y Santiago nos habla de un ejemplo, de una ilustración. Y esa ilustración es sobre el labrador. Versículo 7. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Ya lo vimos. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, el ejemplo, la ilustración es un labrador. Ahora, el labrador es alguien, uno que trabaja con la tierra, que está sembrando, después cosecha, y él está haciendo algo, él está esperando algo precioso. Me dice, para el precioso fruto de la tierra. Para él es precioso, porque de él depende, de ese fruto depende de su que necesidades sean cubiertas. Su existencia depende de ese fruto, ¿verdad? Entonces es precioso para el labrador ese fruto. Es algo precioso. Y ningún granjero, ningún labrador trabaja y siembra la tierra sin esperar que un día va a cosechar los frutos, los preciosos frutos. Nadie, ¿para qué hace eso? ¿Para qué te esforzas? ¿Para qué trabajas? Para obtener un resultado, para obtener un precioso resultado. Bueno, ahora el trabajo del labrador no era un trabajo sencillo, no es fácil. Primero debe trabajar para participar de sus frutos. Eso dice en 2 Timoteo. Si el labrador para participar del fruto debe trabajar, ¿qué cosa? Primero. ¿Okay? El labrador primero tenía que trabajar. Primero hoy el sacrificio, después venía la satisfacción. Tristemente, y como vemos en la sociedad, queremos la satisfacción ahora, y de forma inmediata. No queremos esperar. Pero bueno, el labrador ya de por sí, su trabajo es trabajar fuerte y después esperar, una larga espera. Espera todo un proceso. Dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana y la tardía ocurría en diferentes épocas del año. Venía la temprana y después ya tenían que esperar que venga otra lluvia, ¿verdad? La tardía. Entonces tenía un proceso largo, no era de la noche a la mañana. Ahora, es sacrificado, sí. Es esforzado, sí. Me acuerdo cuando pasaba tomé un colectivo cuando fui a visitar mi pueblo y pasaba ahí el colectivo por medio del campo y veía un montón de personas ahí trabajando. Se veían totalmente cabecitas así, estando ahí. Y era una humedad, un calor. Y ellos estaban en medio de eso, trabajando. ¿Verdad? Es sacrificado, es esforzado. Pero el labrador, aunque su trabajo sea difícil, él trabaja sin importarle, porque tiene la esperanza en el resultado de su trabajo. Él espera los frutos. No es como yo, que cuando una vez un hermano viene y ofrece un plantín de mandarina, ¿no? Creo que era, ya nos pusimos ahí, y yo al día siguiente vine, la regué y ya quería ver, creció, hay mandarina, ¿no? Y ya me desanimé, ya no llegué más. Y ahí morí. Nada, fue la inconstancia, pero no es como ese niño, ¿verdad? Que va, siembra la semilla un día, corre al jardín al día siguiente y mete su mano en esa semilla y la saca para ver si creció. ¿Y qué va a ver el resultado? Lo mató.
¿verdad? Porque no esperó. Pero un labrador espera, trabaja, se esfuerza y espera. Espera hasta que venga ese precioso fruto. Y lo trabajó y sufrió, guardó de la hormiga, guardó de otras cosas que pueden dañar esa cosecha, ¿verdad? Y después cuando viene, llegó. Y es así en todos los aspectos. Un maratonista no corre y no está aguantando el cansancio y el dolor en su cuerpo sin esperar la línea de llegada. Uno que arranca el gimnasio, ¿verdad? O uno que arranca una rutina, no está arrancando porque le gusta hacer bíceps, puede ser alguno, ¿no?, que es así, pero la mayoría es porque quieren o mejorar su salud, perder peso, y etcétera, y etcétera. Mejor dicho, adelgazar, no perder peso, adelgazar, eso es mejor. Entonces, lo hace con un fin en mente, con un objetivo, con un resultado, un precioso resultado. El cristiano espera algo precioso. ¿Cuál es algo precioso? La venida de Cristo. Espera lo mejor, porque eso no tiene comparación con el precioso fruto de la tierra. Es Cristo. No solamente es su venida, es su presencia, es su persona, estando con nosotros, conmigo. Amén. Qué lindo saber al Señor Jesucristo cara a cara. Y Él no viene con manos vacías. Él en muchas ocasiones ha dicho que ha venido y va a recompensar a cada uno, ¿verdad? Conforme haya hecho, conforme haya actuado. ¡Wow! Voy a leer el 1 Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2. Y voy a leer una serie de versículos acerca de la venida del Señor Jesucristo, que es algo precioso, no es algo, bueno, viene Jesús y bueno, viene Jesús. No, es algo que el cristiano debe ansiar, debe esperar, debe anhelar la venida de su Señor. 1 Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, ¿verdad? Seremos semejantes al Señor Jesucristo. No tendremos más pecado, no tendremos más, ¿verdad?, esa batalla contra la carne. Ya está, chao, se acabó. Vamos a ser perfectos, ¿verdad?, sin pecado, vamos a ser como Cristo. Qué lindo eso, amén, es lindo. Y con eso llega, ya no hay más enfermedad, ¿no? Y ahí todos van a decir, amén, amén, no, qué bueno, porque sufrimos una enfermedad, sí, es feo, bueno, cuando ya seamos como Él, no habrá más el efecto del pecado, que es la muerte, la enfermedad. Vamos a ser sin pecado, sin enfermedad, sin lucha contra el pecado. Romanos 8, 18. Vamos a leer Romanos capítulo 8, versículo 18, acerca de esa manifestación, ¿verdad? Acerca de cómo es esa manifestación. Romanos 8, versículo 18, dice lo siguiente: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, acá en la tierra, en esta vida, no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse, ¿verdad? ¿Cuándo será eso? Cuando Cristo venga. No tiene comparación. La tristeza, la aflicción, las cosas difíciles y el sufrimiento que estamos pasando hoy o que pasamos por causa de Cristo no son comparables, ¿verdad?, con lo que Cristo va a venir y trae para nosotros. No se compara lo que vamos a disfrutar con esa gloria. No tiene comparación. ¿Es algo precioso? Sí, es algo precioso. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Voy a leer los primeros versículos. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba,
no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verso 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él, ¿en qué? En gloria. En gloria. Entonces, es hoy el sufrimiento, hoy trabaja, después vendrá ¿qué cosa? La gloria. ¿Con quién? Con Cristo. Es algo precioso. Anhelemos eso, anhelemos su regreso, anhelemos su venida. Será pronto. Entonces, ¿es algo precioso la venida de Cristo? Sí. Es algo muy precioso. No es solamente su venida, es su presencia, es su persona que ya va a estar con nosotros. Entonces, lo que dice Santiago del labrador es verdad. Tener una esperanza, tener algo que nos mantenga, ¿verdad?, vivos, que nos mantenga con una esperanza que nos da vida, que nos da esfuerzo, y así poder tener esa paciencia hasta el final. Cuando nosotros estamos muy cómodos, no estamos pensando en la venida de Cristo. Estamos más pensando acá en este mundo, ¿verdad? Estamos muy cómodos, estamos cómodos con lo que ganamos de dinero, cómodos con la salud, cómodos en el trabajo, en la familia, ¿verdad? Estamos muy tranquilos y no pensamos en la venida de Cristo, pensamos más en que esto dure más tiempo, que esto no se acabe. Pero ya cuando las cosas se ponen difíciles, y se ponen difíciles por seguir a Cristo aún más, ¿verdad? Ahí sí pensamos, uy, Señor, ven pronto, ¿verdad? Decimos, cuando tenemos una enfermedad, decimos, uy, Señor, sácame de esta, ¿no? Empezamos a pensar en las cosas de Dios, empezamos a pensar en su regreso. Yo les digo, los cristianos que están siendo oprimidos y bajo una persecución totalmente diferente a la nuestra, ellos están anhelando mucho más, ¿no?, el regreso de Cristo que en una iglesia que está cómoda, mucho más, porque ellos no tienen esperanza en este mundo, no hay ninguna esperanza, y realmente, si hay una esperanza de nosotros en este mundo, es todo ilusión, porque todo se va a acabar acá, ¿verdad? No podemos tener esperanza en el dinero. Ya vimos en Santiago 1 del 6 que ¿qué va a pasar con el dinero? Se va a acumular y se va a desperdiciar. No va a ser para siempre. Entonces, la iglesia que está anhelando su regreso es porque tiene puesta la mirada ¿en quién? En Cristo. Y es una iglesia que va a tener paciencia, que va a soportar, que va a tolerar, que va a aguantar, que va a resistir. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos tener paciencia? Poniendo la mira en el regreso ¿de quién? De Cristo. Ahora, hay otra cosa que también nos dice Santiago, además de su venida. Está asociado, obviamente, con la venida del Señor, pero vamos a tener paciencia. Versículo 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Vamos a tener paciencia si tenemos firmeza de corazón. Si tenemos firmeza de corazón, vamos a tener paciencia. Vamos a aguantar, vamos a resistir, si tenemos firmeza de corazón. ¿A qué te referís con eso, pastor? ¿Qué quiere decir firmeza de corazón? Bueno, ahí dice afirmar. Quiere decir fortalecer, establecer, hacer algo firme. Algo que no te tambalee. Al contrario, algo que te mantenga sólido. Afirmad vuestros corazones. Y bueno, recuerden, el corazón es el centro de la voluntad, de los pensamientos y de emociones. Es como cuando Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Para qué iba a afirmar su rostro para ir a Jerusalén? ¿Qué le esperaba ahí? La crucifixión, le esperaba la muerte. Él afirmó su rostro para ir allá. Afirmad los corazones. Es una palabra de resolución. Es ser resueltos. Fijad vuestros caminos. Afianzad vuestro corazón. Eso demuestra una actitud de valentía. Es una actitud de compromiso. Afirmad los corazones. Una actitud de compromiso, de que sin importar la prueba, sin importar la circunstancia difícil, sigo adelante con confianza en el Señor. Es eso, afirmar los corazones. Es decir, yo voy a seguir a Cristo. Pase lo que pase, voy a seguirle. ¿Verdad?
sin importar nada, sin importar qué es lo que suceda. Y esto es lo que está diciendo Santiago. Afirmen sus corazones, afirmad sus corazones, afiáncenlo. Santiago era un cristiano férreo, sólido, porque eso es lo que le exhorta a los cristianos que están leyendo esa carta. El hombre de doble ánimo es inconstante ¿qué? En todos sus caminos. Y si pedía algo, que sea con fe, no dudando. O sea, tengan fe, no duden. No sean como esa onda que es arrastrada por el viento de un lado hacia el otro. Sean firmes. No anden de aquí, que sí, que un día que sí, que no, que un día que me siento mal, uy no, que un día que estoy triste, no, que un día que estoy enojado. No, sean hombres de un solo ánimo. Por eso habla al corazón. Afirmad vuestros corazones. Santiago era así, Santiago es así. No sean cristianos solamente de palabras, ¿verdad? No sean un cristiano profesante. Sea un cristiano que profesa, pero que obra. Por eso que dice, la fe sin obra es muerta, ¿verdad? La fe si no es muerta, la fe debe demostrarse en obras. Así está diciendo Santiago. No andemos con vuelta. ¿Es sí o es no? ¿Verdad? Pero no es no sé, ¿verdad? No es tal vez. No, es sí o es no. ¿Es frío o es caliente? Es así. Y Jesús siempre habló también de esa misma manera. Y la Biblia también habla de esa forma, ¿verdad? En cuanto a temas y asuntos muy importantes que determinan nuestra fe cristiana. No andan, no sé, tal vez. No puede ser tibio. O sos frío o sos caliente. No puede ser amigo del mundo y amigo de Dios. No, o sos amigo de Dios y soy enemigo del mundo, o sos amigo del mundo y soy enemigo de Dios. Pero no puedes tener dos amistades al mismo tiempo. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Porque o amás a Dios y servís a ese Señor y aborrecer la riqueza, o amás a la riqueza y servís a la riqueza y no servís y amás a Dios. Pero no puedes servir al mismo tiempo a dos señores, ¿verdad? Así habla Jesús, así habla Santiago. Y así tenemos que andar nosotros. Afirmemos, ¿qué cosa? Nuestros corazones. Seamos resueltos. Seamos firmes. Me propongo hacer esto en el nombre del Señor y lo voy a hacer. Me esfuerzo. La Biblia dice eso. No andemos con vuelta. Afirmemos nuestros corazones. Todo eso va a venir, ¿verdad? Todo eso va a venir a través de un día caminando con el Señor. Y Él nos va a dar el valor, Él nos va a dar la decisión, la voluntad necesaria para continuar. Solo decirlo, yo muchas veces he dicho, bueno, me he propuesto hacer un ejercicio y ya por otro día no lo hago, ¿no? O cuando ya se pone difícil no lo hago. Pero en estas cosas, en los asuntos espirituales y en todo lo que es a la voluntad de Dios, tengo que declarar algo, resolverme, pero con la confianza en el Señor. Decir, Señor, me propongo a leer tu palabra, me propongo a venir a la iglesia, me propongo continuar, seguir. Y le dice una razón, porque la venida del Señor se acerca. Cristo viene pronto. Amén. Pongan firmes sus corazones. Cristo va a venir, ya, se acerca. Porque en el corazón nosotros tenemos que creerlo para poder tener esa paciencia. Cristo ya se acerca. Puede suceder en un abrir y un cerrar, ¿qué? De ojos. Es instantáneo, es inmanente. Puede ocurrir ahora durante la predicación, puede ocurrir de acá a una hora, cuando ya nos vayamos y estemos a punto de comer. Puede suceder a la noche, puede suceder al amanecer, no sabemos, pero en cualquier momento la venida de Cristo puede ocurrir, ¿verdad? ¿Qué hace falta? Que el arcángel toque la trompeta y ya está. Cristo viene por su iglesia. Es pronto lo que va a suceder. Dicen muchos pasajes acerca de eso. 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Romanos 13:12. Y ese voy a leer. Y si quieren ir allí, amén. Romanos capítulo 13, versículo 12. Pedro dice, el fin de todas las cosas se acerca.
Romanos 13:12 dice algo similar. Y voy a leer el versículo 11, dice: y en esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Verdad? La noche está avanzada y se acerca, ¿qué cosa? El día. Ya se acerca, está próximo a suceder. Viene ya, va a ocurrir pronto. Hebreos 10:25. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Enseña lo siguiente. En el libro de Hebreos habla también a cristianos que estaban bajo una persecución, que estaban pasando cosas tristes, malas, difíciles. Estaban sufriendo ese tipo de persecución. Que vienen los soldados, venían los grupos extremistas y le robaban sus cosas, sus pertenencias, y era legal que hicieran eso. Hebreo 10, versículo 24, dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y ahora 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, ahora más que nunca debemos congregarnos, hermano. Más que nunca. Tenemos que congregarnos, tratar de venir a la iglesia. Y bueno, pero venir a la iglesia pasa esto, ocurre esto. Esforzate, pedile ayuda a Dios. Amén. ¿Es la voluntad de Dios que te congregues? Sí. Amén. ¿O no? Yo tengo esa convicción. Acá lo está diciendo. No dejen de congregarse. Algunos tienen la costumbre de no congregarse. Ustedes no tengan esa costumbre, congréguense. Porque el día ya se acerca. Cristo viene pronto. Hermanos, tengamos eso en mente. Cristo va a venir y viene pronto. Entonces estemos expectantes. Y esa esperanza se complementa con la firmeza de corazón, de ser resuelto. Es decir, yo creo de todo corazón que Cristo va a venir. Lo creo. No, obviamente no hay un video que muestre la venida de Cristo, no, pero sus profecías, su palabra lo declaran. Y tenemos que creer en eso. Ahora, si no crees, bueno, no tenés esa firmeza, estás dudando. ¿Y vas a ser un hombre de qué? De doble ánimo. Vamos a ser personas de doble ánimo. Un día sí y después otro día no. Y un día me siento bien y otro día no. Y bueno, entonces no leo la Biblia, no voy a orar, no voy a venir a la iglesia, etcétera. Afirmemos nuestros corazones. Entonces, ¿qué tenemos que pedir a Dios? Ayuda. ¿A tener qué cosa? A tener paciencia. A poder esperar, aguantar, resistir al sufrimiento, ¿verdad? Tengamos paciencia. ¿Hasta cuándo? Toda la vida. Hasta que Cristo venga. Si no, Cristo no viene, la muerte va a venir, ¿verdad? Y vamos a estar en su presencia. Y Dios sabe la hora y el día en que va a suceder. Tanto su regreso como nuestra muerte. Dios conoce. Yo quiero estar continuamente teniendo paciencia hasta el final de mi vida o hasta que Cristo venga. Para eso tenemos que hacer una cosa: esperar su regreso y afirmar nuestros corazones. Seamos resueltos, ¿no? Digamos: Señor, me propongo a leer tu palabra, a meditarla y aplicarla. Esperamos la venida de Cristo y eso es algo precioso. Amén. Y tengamos firmeza de corazón, porque eso es una certidumbre. Cristo viene y viene pronto. Amén. Muchos dicen: no, pero Cristo ya dijo eso hace 2000 años. Y mirá, pero bueno, ¿qué dice Pedro? Un día es como ¿qué? Como 1000 años, ¿verdad? Entonces, Dios siempre estuvo cerca, porque para Dios el tiempo es como nada, ¿verdad? En cualquier momento puede ocurrir su regreso. Entonces, si se burlan, si no, bueno, si la burlas y lo
y los ataques de otra persona te hacen tener duda a vos, pobre de vos. Pero yo creo de todo corazón lo que dice la palabra, ¿verdad? Y aunque me digan, y aunque se burlen, aunque hagan planteamientos, yo confío en la palabra del Señor. Cristo viene pronto y voy a tener paciencia para seguir, para aguantar. Así que ese es el primer aspecto de la paciencia y hoy lo vimos. El próximo domingo vamos a ver otros aspectos de la paciencia, ¿verdad? Estemos orando y pidiendo la ayuda a Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos ayudas a cómo tener paciencia. Nos ayuda, nos da la manera, Señor, de aguantar, de resistir. No es que nos dice algo sin revelarnos cómo lo vamos a hacer. Siempre nos dice qué tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Gracias. Te pido, Señor, ayuda porque realmente muchas veces perdemos de vista que Cristo viene. Y realmente nos desanimamos o ponemos la esperanza acá en esta tierra y nos afanamos por tener cosas en este mundo cuando Cristo viene pronto. Señor, ayúdanos a afirmar nuestros corazones de todo corazón, te lo pido, para que no andemos dudando, para que no andemos de aquí y para allá, para que no seamos niños que son llevados por los vientos, Señor, arrastrados de un lado hacia el otro, sino que pongamos resolución en nuestro corazón y decir como Josué decía: yo y mi casa serviremos a Jehová. Elías instándole al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Señor, en dos pensamientos: no, Padre, que seamos resueltos. Cristo viene y Cristo viene pronto. Ayúdanos, Dios, a mantener firme nuestra fe hasta el final de nuestros días. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.